Y ya que hemos hablado de cómo se genera un cáncer y cuál es la razón por la que se produce, vamos a hablar de los cánceres de manera específica, ¿ya? Eh, el cáncer es una enfermedad muy golpeante a la sociedad, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros conoce a alguien que ha enfermado de cáncer o que ha muerto, ¿no? Un familiar, una amiga, una vecina, una compañera, una colega, ¿no? Todos hemos visto muy de cerca lo que esta enfermedad tan devastadora produce, ¿no? Por eso es que es tan importante el tema de la prevención, ¿ya? Nosotros tenemos que prevenir, porque hay muchos tratamientos, pero el mejor tratamiento es la prevención y también una detección temprana del cáncer para evitar que se complique, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos un cáncer que está muy avanzado, es muy difícil el tratamiento. Estas células que les decía, ¿no? Que son las que han dado lugar al cáncer, esas células que están mal formadas, están en un determinado tejido, pero ellos pueden desprenderse, ¿no? Una u otra puede desprenderse y pueden viajar por el sistema sanguíneo o por el sistema límbico, ¿ya? Por medio de la linfa. Entonces, por el sistema linfático, ¿no es cierto? Entonces pueden trasladarse por este sistema y pueden ir e invadir otro órgano. Y al invadir otro órgano, se depositarán en ese otro órgano, empezará otra vez esa replicación desordenada y incorrecta de sus genes y harán otras células, otras nuevas células y de ahí se dará lugar a un nuevo tumor en otro órgano. ¿Ya? Lo cual llamamos metástasis. Y cuando un cáncer está avanzado, entonces normalmente se detecta metástasis porque ha habido una multiplicación muy grande de células. Y estas células al multiplicarse van a otro órgano, ¿no? Entonces, hay muchos casos en el que el médico realiza un examen, por decirlo, un examen de cuello de útero, ¿no? Y visiblemente ve la malformación del cuellito del útero. Lo tienen en el grupo que ha disertado también, las tienen algunas fotos, ¿no es cierto?, que están muy ilustrativas. Entonces, al ver el médico esta malformación visible en el cuellito del útero, indicará una biopsia, ¿no? Y se hace la biopsia, se detecta evidentemente un tumor. En realidad, el tumor no es, puede ser benigno o maligno, ¿no? Pero el cáncer siempre es maligno, ¿ya? Y a veces decimos tumor para referirnos a cáncer, pero lo correcto es de referirnos a cáncer, ¿eh? De referirnos a esta enfermedad como cáncer. Entonces, cuando se observa este crecimiento desordenado, entonces el paciente espera sus 15 días, 12 días hasta que le entreguen la biopsia, ¿no? Para ver cómo salió la biopsia de su cuello uterino. Al revisar su biopsia, el doctor descubre que es un cáncer, ¿no? Un cáncer en un estadio 2, en un estadio 3, cosa que mientras más alto sea el estadio es más complicada la situación porque quiere decir que tiene más tiempo ese cáncer de estarse multiplicando y de estarse desarrollando. En ese caso, entonces el médico inmediatamente indicará una histerectomía, ¿no? De la mujer, la paciente debe entrar a quirófano y se le debe hacer una histerectomía, una extirpación total de la matriz, lo que incluye el cuello del útero y todo lo que es la matriz, ¿no? El útero también. Entonces, esta histerectomía es un procedimiento súper traumático, pero salva vidas, ¿no? Si bien la persona, la paciente se queda, eh, se le realiza una histerectomía, que puede quedarse sin útero, pero se le salva la vida. Sin embargo, como les decía, a veces sucede que se prepara todo para la intervención y al momento de la intervención, una vez que realizan la incisión de la paciente, la incisión en la zona quirúrgica, ven que todo se ha metastizado. Ya, entonces hay metástasis. Quiere decir que no solamente era en el cuello del útero, ha invadido otros órganos, se ha ido al riñón, se ha ido al hígado, qué sé yo, y se ve todo como una sola masa oscura, medio entre café y necrosamientos, que claramente pues, se puede ver que es un cáncer totalmente avanzado. En ese caso no hay nada que hacer, lamentablemente, ¿no? Se vuelve a suturar la incisión y hay que explicarle a la paciente lo que va a pasar, ¿no? Que tiene un pronóstico de vida muy negativo, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante, jóvenes, que se pueda detectar
los cánceres en sus primeros estadios, ¿no? ¿Por qué? Porque la mejor prevención es la detección temprana, les vuelvo a repetir. Más adelante a veces no se puede hacer nada ya, ¿no? Está todo avanzado y lo único que hay que esperar es que siga proliferando y lamentablemente ese crecimiento desordenado de células van invadiendo otros órganos. Hay cánceres en la garganta, por ejemplo, que empiezan a crecer y empiezan a obstaculizar la respiración del paciente. ¿Ve? Hay otros cánceres que en el cerebro empiezan a crecer, obstaculizan el nervio óptico, empieza a perder la vista el paciente. Y así, ¿no? Cada cáncer tiene sus características, sus especificaciones. Y al referirnos a cáncer, nos referimos a más de 100 enfermedades. ¿Ya? No puede, al decir cáncer, tenemos que pensar en el cáncer de la matriz, en el cáncer de mamas, en el cáncer de pulmón, que son 4 tipos de cánceres que dan en el pulmón, en el cáncer al cerebro, y en fin, son como 100 enfermedades, como, por así decirlo, como 100 cánceres, ¿no? Pero no se trata de uno solo. Entonces, por eso es que debemos nosotros tener mucho cuidado en la prevención. Si hablamos del cáncer de cuello uterino, la mejor manera de prevenir este cáncer es haciendo un Papá Nicolau al año, ¿ya? Las mujeres, todas las mujeres arriba de 20 años deben, que hayan iniciado sus relaciones sexuales, se aconseja que vayan a hacerse un Papá Nicolau, ¿ya? Por lo menos 3 años después. Un ejemplo, yo he iniciado mis relaciones sexuales a los 25, digamos, entonces 3 años más adelante, a los 28, ya tendré que yo irme a hacer un Papá Nicolau, ¿ya? Eso es en las mujeres jóvenes, ¿no? Que han iniciado sus relaciones. En las mujeres de 20 a 30 años se aconseja que vayan a hacerse el Papa Nicolau y además se vayan a hacer el examen de mamas, ¿ya? Las mujeres de 40 años deben hacerse todos los años, de 40 años para arriba, todos los años deben hacerse su revisión de Papa Nicolau. Ahora, en cuanto a esto, se pueden hacer el Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau sale un poquito sospechoso, ¿no? Entonces sale con una inflamación moderada, en fin, entonces el médico le pedirá una colposcopía. La colposcopía es un estudio mucho más sofisticado que el Papa Nicolau. Es un estudio computarizado, donde la doctora, el ginecólogo, la ginecóloga puede ver el cuello del útero, que es este tamañito, puede verlo en una pantalla de un monitor sumamente grande, más o menos crecido casi unas 100 veces. Entonces, aplicando una topicación de ácido acético, entonces el médico podrá ver si es que hay algún tipo de lesión o si está iniciando algún tipo de lesión. Ya puesto que el ácido acético empezará a pintar de blanco los tejidos que no tienen mucha vida. Los tejidos que están vivos, sanitos, normal, no será como echarle agüita nomás. Pero los tejidos que ya están empezando con una lesión, están empezando a deteriorarse, adquirirán una tinción medio blanquecina. Entonces la doctora, aquí hay lesión, está empezando lesión. Incluso podrá tomar una muestra de biopsia de ese lugar donde está manifestándose la lesión. Por eso es tan importante la colposcopía, ¿ya? Para complementar el Papa Nicolau. Después del Papa Nicolau, la colposcopía, también está la captura híbrida, ¿ya? La captura híbrida es uno de los últimos exámenes que se ha determinado para hacer una prevención, ¿ya? ¿Por qué? Porque la captura híbrida es por así decirlo, es un cultivo de lo que son las células malignas que están en el cuello del útero. El médico, igual que un Papa Nicolau, recostará, y eso ustedes lo van a ver en sus prácticas, muchos de ustedes lo van a hacer también, porque hay médicos que dicen, toman el PAP, entonces el enfermero o la enfermera toma el Papa Nicolau. Pero en la mayoría de los lugares, en especial en aquellos que tienen especialidades en salud sexual y reproductiva, o son clínicas especialistas de cáncer, en fin, siempre lo hace el ginecólogo, ¿ya? Entonces, al tomarles, pondrán a la paciente en la camita, con las piernas abiertas como en posición de parto, y un espéculo introducido por la vagina hasta alcanzar el cuello del útero para poder visualizar. Van a introducir un cepillito que tiene en la parte superior, tiene un típico cepillo, ¿no? O sea, que le permitirá introducir a la vaginita de la mujer, introducirá, digamos, ¿no? Que sea así, introducirá y de manera giratoria recogerá las células que están en el cuello del útero, ¿no? Tanto en la superficie como en el agujerito del cuellito. Eso lo van a poner en un frasquito que tiene un caldo especial de cultivo, y esto se lleva a un laboratorio especializado que hay en La Paz. Aquí en Tarija no hay todavía, ¿no? Entonces se lleva allá a La Paz y ahí se hace una especie de cultivo. Las células que estaban ahí empiezan a multiplicarse y para ver
si es que hay la existencia del virus del papiloma humano. Si hay el virus del papiloma humano, ese virus se va a proliferar ahí, entonces se podrá observar. Y también puede, este estudio es tan específico que puede detectar las cepas del virus que están en ese cuellito de la señora, puesto que no todas las cepas del virus del papiloma humano son letales, son mortales, ¿no? Algunas son mucho más suaves, por así decirlo, que otras. Y las más agresivas son las que en poco tiempo nos van a dar cáncer, ¿no? En pocos años nos van a manifestar un cáncer. Y esta captura híbrida tiene esa particularidad de detectar qué virus tiene esa paciente, ¿ya? Entonces, al saber que tiene el virus de las cepas, la 6, la 8, la 11, que son las más letales, al saber el médico, entonces podrá hacer un tratamiento, ¿no? Podrá hacer prevención para que de aquí a 5 años la señora no venga con un cáncer. ¿Ya? Por eso es que es tan importante la captura híbrida. La captura híbrida se puede hacer una vez que la paciente tenga 25 años. Se ha iniciado muy temprano sus relaciones sexuales, puede hacerlo antes, y si sale negativo, incluso puede esperar unos 3 años para no hacerse la captura y volverse a hacer, si tiene parejas sexuales, en fin, puede hacerse una captura híbrida de aquí a 3 años o a 5 años, ¿ya? Pero el Papa Nicolau sí se aconseja que se haga todos los años. Entonces, por eso es importante tomar la prevención. El tema del Papa Nicolau, colposcopía, la captura híbrida son aspectos que influyen mucho en la prevención. Si todas las mujeres se hicieran una captura híbrida, una colposcopía, un Papa Nicolau cada año, el número de muertes de mujeres reduciría muchísimo, principalmente en Bolivia, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, cada día se detectan 4 cánceres de cuello uterino, ¿ya? Y mueren cada día. Entonces, imagínense la cantidad de vidas que podríamos prevenir, que podríamos salvar si pudiéramos llegar a toda la población con lo que es la prevención. Y ustedes que son portadores de información como personal médico deben influir en sus madres, en sus hermanas, en sus tías, sus vecinas, sus novias, sus esposas, deben influir para que ellas puedan correctamente irse a hacer un examen de Papa Nicolau todos los años, ¿ya? Como les digo, esos exámenes de prevención salvan las vidas. Después de hacerse una captura híbrida, una colposcopía, se hace la biopsia y entonces en la biopsia el médico ya detectará realmente si es que hay una lesión o si es que hay un cáncer visible, ¿no? Para empezar el tratamiento lo más antes posible, ¿ya? Muy bien, eso en cuanto al cáncer de cuello uterino. Algo más que quería decirles en cuanto a la prevención es de que una de las, como personal médico nosotros, uno de los factores que vemos es la edad temprana de las relaciones sexuales, ¿no? En algunas postas todavía, cuando yo hice mis prácticas, en las postas todavía había esos formularios donde teníamos una persona venía a hacerse Papa Nicolau y le preguntábamos, ¿no? Si es casada, soltera, qué edad tiene y a qué edad ha iniciado sus relaciones sexuales. La pregunta siempre bien difícil que las mujeres a veces no quieren responder, ¿no? Ay, no me acuerdo, decía una persona mayor, ni me acuerdo cuándo ha sido que he iniciado, ¿no? Entonces con un poquito más de indagación, pero más o menos un aproximado, lo más aproximado que pueda, no sé, 20 años, 15 años, a los 13 parece que ha sido, así con toda vergüenza las señoras asienten, ¿no? Entonces uno tiene que anotar 13 y el médico al ver desde que su edad de inicio de relación sexual ha sido tan temprana, tendrá que tener más cuidado, ¿no? Puesto que a más temprana la iniciación sexual es mayor la posibilidad de que una persona pueda